¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero dar la bienvenida a este 2026, que la verdad ya empieza el cuarto mes, em, pero para este canal empieza este 2026. No voy a decir de nuevo esto de espero volver recurrentemente, porque la verdad he dejado esto durante mucho tiempo. Eh, Simplemente les voy a pedir comentarios, suscribirse, la campanita y todas esas cosas, no solo porque es lo que en YouTube se dice, sino que principalmente para encontrar quizás ahí también una energía recíproca, ¿no? Y que me motive a ir publicando cositas. Tengo varias ideas para este año, distintos temas principalmente, ¿no? No mucho más tampoco, pero siempre con el cariño y el amor por la música y los distintos formatos y poder conectar con gente, no solo de acá de Chile, sino de todo el mundo, hablando de música, no necesariamente de vinilos, pero de música. Aun cuando en esta oportunidad va a ser de vinilos específicamente, porque en Instagram, al menos yo ahí vi este contenido, una colega periodista, una chica llamada Julie Rene, si me está mirando, mil disculpas por la pronunciación de su nombre, si es que es su nombre formal y su apellido y todo. Em, Ella planteaba la lógica, generadora de contenido además, entonces ella planteaba la lógica o la pregunta de ¿cuál es el mejor disco de Soda Stereo? Porque tiene pocas lucas y poco dinero y quería, ¿no es cierto?, ir a un solo vinilo. Y para eso aprovechó esa premisa y fue analizando uno a uno los discos de Soda Stereo para entonces decidir cuál comprar. Buenísimo. Al momento de la publicación de este video, ella ya los grabó todos. No sé si publicó el último, eh, pero sí avisó que ya había comprado el disco. O sea, pese a que no había publicado el último video, ese ya lo tenía grabado y por tanto su decisión ya estaba tomada. Ante esto yo pensé lo siguiente, ok, analicemos la música de Soda Stereo, pero analicemos también los vinilos. Y es que hay mucho material de Soda Stereo publicado. En Argentina, recientemente, en los últimos 10 años, acá en Chile, se han hecho reediciones de los discos y suenan, no quiero ser mala onda, como decimos por acá, eh, pero suenan mal. O sea, yo mil veces prefiero ir por un archivo digital directamente, un CD o qué sé yo, antes que esas reediciones argentinas y chilenas. Tenía dos ediciones para comparar, porque en su minuto tuve solamente un disco, una edición chilena, y que después vendí, esto hace muchos años, porque realmente no consideraba que valía la pena conservar esa copia. La comparé, eh, por ejemplo, con esto. Esto se publicó, si no me equivoco, 2013. Se publicó en 2013. El primer disco, el álbum debut de Soda Stereo, eh, a través de Music on Vinyl, esta empresa holandesa creada en 2008, una cosa así, 2010, por ahí. Eh, Empresa holandesa que se dedica a la reedición de vinilos, que un poco tiene como idea, ¿no? Como decisión, publicar discos o álbumes que cuesta encontrar o que no necesariamente sean tan mainstream y por lo tanto la idea es que uno, o sea, no van a reeditar, creo, no sé, Thriller de Michael Jackson, digamos, una cosa que tú encuentras fácilmente. Sino que editan cosas que de pronto puedan expandir, ¿no? Determinado álbum a un mercado y lo hagan llegar a otros lugares, o de frentón álbumes que no hayan sido editados en vinilo. Esa es un poco la idea. Y en esto obviamente cae o cabe, por ejemplo, Soda Stereo. Soda Stereo, aun cuando es una banda que en Hispanoamérica en general les iba muy bien, y podemos decir que es una banda internacional,
hoy por hoy es súper fácil decirlo. Yo estoy hablando en la construcción de la carrera de la banda argentina, ¿no? En tiempo real, digamos, en los 80 y los 90. Si bien es cierto, era reconocida a nivel internacional, no vendía lo que vende, no sé, Michael Jackson o Beatles o Elvis Presley, etcétera. Em, por lo tanto, era una, o pertenecían o venían de una industria que editaba pocos vinilos, ¿sí? En los 90, ¿para qué decir? No era el formato predominante, por lo tanto, se hacían también menos vinilos. Por lo cual, hoy por hoy, los que se puedan encontrar en buen estado son pocos, son muy pocos. Entonces ahí ya hay algo que, por ejemplo, Music on Vinyl dice, ok, tomemos entonces estos discos y reeditémoslo. Muchas veces esta empresa, por contrato, por negociaciones con las bandas, músicos, familiares, según corresponda, managers, discográficas, etcétera, no usan un archivo de audiófilo, digamos, no usan un máster original, una cinta. Hay, en la mayoría de las ocasiones Music on Vinyl trabaja con archivos digitales, lo cual nos pone en otra discusión que tiene que ver con la satanización, ¿no? De la fuente digital para hacer vinilos y a su vez el endiosar, ¿no? La fuente análoga como la pureza y lo más increíble de toda la vida y la humanidad, y etcétera. No es así. Mucho depende, diversos factores de que esto realmente nos haga decir si algo digital es malo o algo análogo es bueno. Se pueden cruzar, justamente porque las piezas de esa cadena sean virtuosas, ¿no? Cada una de ellas, y empujen a que el proyecto pueda ser desde una fuente digital, pero con un resultado increíble, o desde una fuente análoga y un resultado paupérrimo. Music on Vinyl, entonces, desde ese punto de vista, trabaja mucho eso, ¿no? Que desde el digital hace muy, muy buenas copias. Entonces, por eso, yo pude en algún minuto comprobar que esta edición del primer álbum de Soda Stereo, en su edición de Music on Vinyl, era mucho, mucho mejor que, por ejemplo, esos discos que yo les decía, ediciones chilenas. Actualmente, y hace poco tiempo, se reeditaron también, porque yo ya les dije, esto es de 2013, 2025, inicios de 2025, si no me equivoco, se publicaron numerados y en un vinilo clear, o sea, claro, medio transparente. eh, Ahí está, Nada Personal y Signos, para mí el mejor disco de Soda Stereo. Entonces, tuve otras posibilidades ya de escuchar. También se reeditó el primero. Yo no lo quise comprar porque ya tenía esta edición de 2013 y entiendo era exactamente lo mismo, solo que este 2025 del primero de Soda también era en Clear Vinyl. Este es vinilo negro, solo eso. Y de nuevo, me parecían estas ediciones de Music on Vinyl muy buenas, correctas. Tenían la música muy presente. A ver, una cuestión súper importante. Por ejemplo, en general, pero por ejemplo, para música como esta, latinoamericana, argentina, de los 80, eran discos que se usaban para las fiestas. Entonces, no había un cuidado particular del artículo, del vinilo, de las carátulas en general, pero digo del artículo en general. Y además la reproducción era continua, constante, todos los fines de semana, etcétera. La manipulación también eventualmente del vinilo, de la aguja, etcétera, también no era profesional. Entonces se degradaba mucho el vinilo, el plástico, en definitiva la música. Por lo tanto, eso también disminuye la posibilidad de encontrar hoy por hoy copias de estos álbumes originales en buen estado. Entonces ahí también hay un valor agregado a esto, ¿no? Que suene bien, que sea correcto, que sea sólido, que tenga buena pegada, con todos los instrumentos bien presentes, bien claritos, con un prensaje además muy, muy bueno. Music on Vinyl en general tiene discos bastante planos, silenciosos. Entonces, si uno quiere un vinilo, efectivamente, esta es una muy buena opción, muy buena opción. Music on Vinyl siguió reeditando los álbumes que seguían, y de hecho han anunciado, bueno, hicieron también Doble Vida, Canción Animal, y han anunciado también
el lanzamiento de Dínamo y Sueño Estéreo, además del Unplugged, si no me equivoco. Y ahí con eso terminan una saga, ¿no? Que fueron entregando eh, en tres partes distintas. Pero yo no quise ir allá, no quise seguir, o sea, tengo estos tres, probé estos dos, el Nada Personal y el Signos de 2025, y ya tenía, como les dije, ese homónimo, el primero de 2013, y no sé si van a llegar el resto a Chile. Me gustaría comprar Sueño Stereo, que es un vinilo que solo se editó en la época en Colombia y está por el millón de pesos, digamos, los 1.000 euros, los 1.000 dólares, perdón, aproximadamente, conversión más, conversión menos, una locura. Así que ese sí yo creo que me gustaría tener un vinilo independiente de cómo vaya la comparación con cualquier otra edición, yo creo que me va a gustar tenerlo. Pero yo antes de tener estos Music on Vinyl, hace muchísimos años, diría que hace unos 15 años más o menos, me hice de, si no es por Sueño Stereo, de la discografía original, argentina, primera edición y todas esas cosas, de la discografía de Soda Stereo. Acá está, de hecho ahí tiene ese no es del original, no, está en la carátula, tiene una pegatina ahí como, no sé para qué la verdad, porque no hay nada ahí, nunca hubo claro, creo que tenía un golpe, entonces lo cuidaron pegándole eso. Eh, y estos discos yo los compré en la época en que no estaban, no costaban lo que cuestan hoy por hoy. Eh, pero ahí está. Eh, voy a sacar este como para mostrarles nomás el estado, ¿cierto? Del inserto. Voy a mostrarles el disco también, el vinilo, eh, para ver si pueden ver de alguna manera el estado prístino de estos discos. Yo los compré cuando no estaban por las nubes. Estos vinilos hoy por hoy se encuentran en $100. Fácil, fácil. Y mucho más para otros que ya les voy a ir mostrando. Este entonces es, ya les decía, el homónimo, el primero, que tiene maravillas como ¿por qué no puedo ser del jet set? Sobredosis de TB, te hacen falta vitaminas, trátame suavemente, un misil en mi placar, esa versión original, pese a que la de Unplugged se hizo muy conocida. Insisto, no los voy a sacar, me encantaría mostrárselos porque es un orgullo además mostrarle estos vinilos que están en este estado. Pero acá está también edición argentina, de época, nada personal. Acá está signos, ahí está, signos. Este es un disco, creo que este también se editó a todo esto. Eh, Este es si no me equivoco, es un EP, pero no estoy seguro. Me quedé pensando si este se, se reeditó en Music on Vinyl. No estoy seguro. El único pero que tiene este es que tiene ahí escrito algo, pero yo en algún minuto no compraba estos vinilos. Este sí lo compré en su época, estoy hablando, insisto, 15 años atrás. eh, pero después dije, bueno, mira, es difícil a veces encontrar estos vinilos y habla un poco de la historia, ¿no? Eh, Así que los compraba igual. Doble Vida, también un discazo. Este también lo vamos a sacar. Este vinilo, este vinilo, imagínate, el máster por Bob Ludwig, que podríamos hablar sobre él. Eh, Me entró la duda si este vinilo no tiene un inserto, ¿no? Doble Vida. Si alguien lo sabe, por favor que lo deje en los comentarios. Eh, pero es, claro, es la edición argentina. Y ahí también se puede ver que está, pero como decía un vendedor de vinilos que yo tenía hace un tiempo, está soplado. Eh, Algunos de estos vinilos yo los he lavado con una lavadora ultrasónica que tengo. Eh, ya les podré también hablar de ella, era una de las ideas que tengo. No todos, y la verdad la mayoría han quedado sonando ya, pero increíble. Entonces, de verdad, eh,
acá está Canción Animal, y posiblemente para mí, al menos en mi colección, la joya de la corona, Dínamo, también edición argentina y edición promocional, que no es nada, nada, nada sencilla de encontrar, al contrario, es muy difícil, así que también ahí está. Y esta reedición que provocó mucho resquemor, escándalo, crítica y demás del Unplugged, no suena tan bien, pero bueno, eh, de alguna manera, digamos, haya que tenerlo. ¿Por qué muestro todo esto? Para que vean que, primero, me gusta Soda Stereo, me gusta. No es de mis bandas favoritas, pero es de esas bandas en que yo considero hay que tener los discos porque son realmente muy buenos. Son realmente muy buenos. Cuando uno les pone, de esas bandas que cuando uno les pone oreja se encuentra con cosas realmente impresionantes. Realmente impresionantes. Entonces, desde ese punto de vista, queda poco más que eh, alabar, ¿no? La música y no solo disfrutarla, sino que ser consciente de que realmente se está ante buena música. Eh, y cuando se disfruta de esa manera y se empieza a escuchar una y otra vez y todas esas cosas, uno empieza entonces a conocer los discos realmente como son. Y cuando los empiezas a conocer realmente como son, prácticamente al revés y al derecho, eh, la, la comparación de los álbumes con las distintas ediciones se hace más sencilla. Y realmente, si yo tuviera que escoger un disco de Soda Stereo, por gustos podría ser cualquiera. O sea, para mí es Signos. Entre Signos y Doble Vida podría estar. También me encanta Dínamo, Canción Animal me gusta mucho, Sueño Stereo por otras razones también. El punto está en que habría que saber escoger qué edición comprar. Y yo creo que ahí está el punto, y por eso me quería tomar de este video de Julie, creo que está bien dicho, para hacer este otro video mío, eh, porque cualquiera sea un original, los que tengo son todos argentinos, de época, primera edición, etcétera. En el caso de Dynamo, promocional, son muy costosos esos vinilos. Yo los compré, insisto, hace 15 años. Creo que el último que habré comprado, que tuvo que haber sido, no sé, o Dynamo, Canción Animal, por ahí iba, lo compré hace 15 años. O sea, los otros pueden tener un poco más incluso. No tanto más, pero pueden tener un poco más. No costaban lo que cuestan hoy. Creo que el más caro de estos fueron aproximadamente unos $60 en ese momento. Hoy, el que menos cuesta puede estar entre $60, 70, $80. Y en una condición ahí nomás. ¿Cómo están estos vinilos? Los precios pueden oscilar fácilmente o variar entre los 100 y hasta los 500 y más dólares. Entonces, claro, si tú no te puedes permitir hoy pagar esos precios, es totalmente comprensible que no vayas a buscarlos y que cualquiera quien te diga, incluido yo, que esas son las mejores ediciones, no te va a hacer sentido porque no lo vas a poder comprar, no lo vas a querer comprar, no vas a tener para gastar esa plata. Mucho menos bajo la premisa esta de Julie, ¿no? Que era como, no tengo tanta plata, voy a comprar un solo vinilo. Ni así te podría dar para eso. Yo tuve la fortuna, insisto, de comprarlos cuando estos precios no estaban elevados, no estaban inflados, no estaban nada de eso. Entonces pude hacerme de esta discografía. Hoy por hoy no los compraría tampoco. Aun cuando hay que decir que, por ejemplo, los Music on Vinyl, insisto, son correctísimos, porque la música está muy presente, está limpia, el vinilo está nuevo, la música está fresca, por decirlo así, y todo está muy bien puesto. ¿Mm? No hay exageración de nada, no se percibe en estas copias en reedición de Music on Vinyl una, una, una mezcla actualizada que ocurre muchas veces eso. Ocurre como, ok, se masterizó, se mezcló 2025, 2026, y lo quieren hacer sonar como 2025, 2026, lo que hace en muchos casos que se pierda el alma, el espíritu original del disco. Eso ha pasado, por ejemplo, y creo que hizo un review al respecto con La Voz de los 80 de Los Prisioneros, donde se quiso refrescar todo el sonido y eso lo dejó sin el espíritu que tiene el disco, que es así bien garage, bien, ¿no? Bien, no sé si callejero, pero sí, un poco sí.
con las limitaciones económicas de la época, el acceso a la tecnología que tenían, que era bastante alta, pero no de élite, lo que existía en Chile además, las capacidades técnicas que habían, etcétera. Bueno, eso es lo que se pudo entregar, eso es lo que se quiso entregar y así salió y así está. Eso es lo que uno conoce de ese tipo de discos y estas reediciones muchas veces transforman esto en otra cosa. No es el caso de estos Music on Vinyl. Son bastante respetuosos en ese sentido. Pero cuando tú lo comparas con un original, insisto, cualquiera de estos que yo ya les mostré, no hay por dónde. O sea, la claridad, el detalle, la tridimensionalidad, el espacio sonoro, el escenario, la pegada incluso, y la potencia y la colocación de cada uno de los instrumentos, incluida la voz en ellos, y los teclados según corresponda, y los efectos y las cosas, en el caso, por ejemplo, de Canción Animal, y particularmente, especialmente en Dynamo, son otra cosa. Son otra cosa. Los Music on Vinyl en ese sentido no tienen mucho que hacer, pero sí son una tremenda opción para quien quiera escuchar esta música en vinilo, en términos económicos también lo son, y además escuchar la música de buena manera. Entonces Music on Vinyl aquí dan el clavo con eso, como en otros tantos ejemplos. Yo tengo en mi discoteca tengo varios Music on Vinyl, de Yellow Magic Orchestra, de música como Mountain, ¿no? Que es una banda, si mal no recuerdo, inicial de Jeff Lynne o Jeff Lynne, que es el de la Electric Light Orchestra, en fin, o sea, tengo varios Music on Vinyl y siempre son buenos discos, sólidos, ¿no? Que se escuchan bien y perfecto. Te puedes sentar y disfrutar bien de la música sin ningún problema. Pero también en la mayoría de los casos, si tú lo echas a pelear con un original, o incluso con reediciones que ya rayan o de frentón son audiófilas, no hay mucho que hacer. Music on Vinyl no aspira a ser audiófilo, pero tampoco aspira a ser una reedición más. Y eso es muy bueno. En este caso, para Soda Stereo, insisto, es tremendamente bueno. Son la opción a comprar, pero si por ahí tienes algún original, lo puedes conseguir a buen precio o de frentón, lo puedes conseguir en unos precios exorbitantes, pero puedes y quieres pagarlo, a por eso. Porque ahí está. Eso es. Eh, esa es mi recomendación. Esa es mi recomendación. Si quieres Soda Stereo, anda al original. Si no puedes pagar esos precios, anda por estas copias, porque van a ser lo mejor que hoy por hoy están en el mercado, sobre todo considerando que ya pronto va a salir, y habrá que ver si es que llega a Chile, insisto, álbumes como Dynamo y Sueño Estéreo. Habrá que ver qué es lo que ocurre con el Unplugged, porque hay ediciones que suenan bien, pero todavía pareciera, al menos como en opiniones así de los vinileros y vinileras en general, no hay uno que congregue la confianza plena. Quizás Music on Vinyl, al menos en ese caso, sí entrega un buen material. Quería hablar de esto a propósito, insisto, de este otro video de esta colega periodista, a propósito de que tengo la posibilidad de comparar así, pero bien, peras con pera, ¿no? Tres discos al menos iniciales, el homónimo, Nada Personal y Signos de Soda Stereo, con estas ediciones de Music on Vinyl, pero también con sus ediciones argentinas de época, que también ya les mostré en el estado en el que se encontraban. Así que eso, insisto, no importa al final, si es en cassette, CD, una copia por ahí, un vinilo, o en streaming, con audífonos, con buenos parlantes, con un amplificador, no sé qué, como sea, pero que sea con música y que puedan seguir disfrutando estos tiempos que están tan difíciles, tan convulsos y demás. Si es con música, todo va a ser hermoso. Nos vemos en la próxima.